El mercado ahora mismo está en números rojos. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprar, hay que vender. ¿Es el fin de Bitcoin? Vamos a verlo a continuación. Buenas, pues ya estamos en el PC y en esta ocasión vamos a hacer un poco un análisis. También voy a explicar mi punto de vista, ya que lo estoy haciendo por Instagram, que me podéis seguir, os recomiendo que me sigáis. Pero sí que es cierto que de alguna forma no puedo explicar todo lo que me gustaría en Instagram, y por eso lo voy a hacer en un vídeo en YouTube. Vamos a mantener también la actualidad en el canal. Entonces, ya sabéis, una de las cosas es que yo no tengo más fiat, no tengo más dinero para invertir en Bitcoin, porque lo demás lo tengo invertido y también lo tengo en mis brokers, por lo que ahora mismo, si me preguntáis si estás comprando Bitcoin, no estoy comprando Bitcoin, ¿vale? Tampoco no he vendido posiciones para conseguir dólares y luego volver a comprar, no lo he hecho porque quiero mantener mi posición, ya que creo que tengo muy buenos precios de compra. Es más, yo ni compré en esta zona, yo compré alrededor de los 15.000, que lo tenemos justamente por aquí, o sea, en este caso ya tengo bastante margen de beneficio, por lo que no me interesa ahora mismo vender. Tengo una buena posición y ahí me voy a mantener. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo una trinchera. En el día de hoy, si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas o de las inversiones, te va a chocar bastante. Es decir, estás viendo un 14% negativo de Bitcoin, estás viendo, por ejemplo, de Cardano un 18%, de Dash, de EOS, o sea, realmente monedas muy conocidas, incluso también Link, tenemos también DOT, o sea, monedas que tradicionalmente estaban al alza, pues ahora mismo han empezado en la tendencia bajista. Es normal, llevamos una tendencia muy alcista. Si nos vamos a DOT, estamos viendo cómo estaba subiendo todo esto. Es una maldita pasada, porque si nos vamos desde mínimos, estamos viendo que es un subidón de más del 759%, por lo que en este caso hay que tranquilizarse, porque estamos hablando de que esto empezó en diciembre. Hemos conseguido unas grandes rentabilidades, por lo que también se entiende de que para que el mercado se pueda sostener y para que a largo plazo pues sea un mercado bastante factible, en este caso pues necesitamos este tipo de correcciones. Lo que hace bastante característico el mercado de las criptomonedas es que las correcciones son bastante agresivas y muy volátiles. En este caso ya estáis viendo como esta mecha ha cubierto gran parte del subidón del momento alcista que teníamos en DOT, y en este caso pues ya se ha recuperado y ya estamos prácticamente en las zonas más altas. Sí que es cierto que se ha comido un buen margen, pero igualmente no nos tenemos que preocupar. Entonces, para aquellos que me preguntáis, ¿comprarías Bitcoin? Creo que es un buen momento de compra, un buen momento para acumular. Lo que no sabemos hasta dónde va a bajar, por lo que os recomiendo hacer compras periódicas. Es decir, comprar ahora, por ejemplo, si tienes 1.000 euros para invertir, puedes comprar 200 hoy, 200 mañana y 200 pasado mañana, y lo que te queda lo vas repartiendo. Así tienes un precio de compra medio, que es lo que muchos de vosotros os recomiendo en las consultorías. Que por cierto, si algún día queréis, me contactáis por Instagram, intento resolver todas las dudas, ofrecer oportunidades de inversión, etcétera. Pero igualmente en este caso quiero un poco explicar mi análisis, ¿vale? En este caso no nos fiemos de los FIBOs, ya que en este caso FIBOs ya, en este caso era solamente para esta onda impulsiva. En este caso esta corrección, por lo que ahora mismo no me interesaría, lo voy a quitar. Pero sí que es cierto que estamos viendo que la vela semanal está cubriendo toda la vela de la semana pasada, por lo que es una vela envolvente. A mí lo que me interesaría saber es sobre finales de esta semana, porque ya estaremos rozando el final de mes, que acaba en 28 de febrero, pues estaremos viendo si realmente el precio acaba envolviendo toda la vela anterior, porque podría ser un indicativo de que la tendencia alcista se ha finalizado, por lo que podemos entrar en una corrección de varios días o incluso semanas, pero igualmente por el momento no me atrevo a decir que esto sea el fin. Yo ya os dije que podría llegar incluso un poco más de 60.000. Se ha quedado muy poco, por lo que también incluso podríamos decir, bueno, hemos llegado, pero igualmente tenemos que entender que si miras a corto plazo, obviamente ahora mismo el Bitcoin se ha pegado una hostia, pero esto no es lo importante. Tú lo que tienes que hacer es pensar que el 28 de septiembre o el 5 de octubre, si te pones a calcular todo el porcentaje acumulativo de ganancia, en este caso es un 464%, que para el Bitcoin es bastante, no es un altcoin que puede pegar unos pelotazos más altos. En este caso, pues el Bitcoin ha subido bastante, y en este caso es un 464%, y ahora mismo la gente se está obsesionando porque ha bajado apenas un 22%. Al día de hoy ha bajado un 10%. Hay días que subíamos mucho más, por lo que ahora mismo realmente no interesa entrar en pánico, empezar a vender, porque si tú ya has comprado, tú cuando vendes ya has perdido. En este caso, si no vendes, tú mantienes tu precio, puedes estar en pérdidas, pero simplemente es que tu valor es más bajo de satoshis o de Bitcoin si has comprado un Bitcoin entero. Por lo que ahora mismo sí que sería un buen momento de compra.
Si nos vamos entonces en el gráfico semanal, bueno, este sería el semanal, este sería el mensual, no sé si lo había explicado, y este es el diario. En este caso el diario sí que tengo unas líneas de tendencia que más o menos las tengo marcadas, pese que ya sabéis que el Bitcoin al final hace un poco sus movimientos. Pero igualmente ahora mismo ya estamos viendo que la media móvil de 20, que sería esta de aquí, ¿vale? La voy a intentar marcar si es que ahora mismo el ratón me lo deja. Tenemos aquí la media móvil, quiero que lo veáis, es la de 20, ¿vale? Y esta es la de 50, ¿vale? Lo tenemos justamente aquí para que ya más o menos os empecéis a familiarizar con mis análisis y mis indicadores. Pero bueno, las medias móviles, en este caso la de 20 se respetó, ya estáis viendo que el precio cayó hasta aquí. Y también casualmente pues era una zona de soporte, estamos viendo que aquí había un toque, dos toques, 3, 4, o sea, varias velas que habían rebotado justamente en este precio antes de impulsarse hacia arriba. En este caso ya estamos viendo como la media móvil la ha roto, la de 20, por lo que mi análisis podríamos decir que aún le queda recorrido por bajar. Ya sabéis que creo que el Bitcoin a largo plazo obviamente va a subir, pero en este caso ya estáis viendo como la media móvil de 20 ha roto. En este caso se está manteniendo más o menos ahora mismo, justamente que estoy grabando este vídeo, en la media móvil de 20, pero en el caso de que bajase no me tendría que preocupar porque tenemos un soporte bastante importante en la zona de los 41.565, la tengo aquí marcada, y también casualmente podríamos decir que coincide con la media móvil de 50, que se ha respetado bastante bien. Estamos viendo que aquí más o menos hizo un poco el canelo, pero luego ya estamos viendo que cuando empezó a subir, pues la de 20, hubo momentos que se respetaba, aquí por ejemplo se llegó a respetar bastante bien, aquí incluso también, pero al final fue esta trend line, esta línea de tendencia que aguantó el precio directamente. Por lo que ahora mismo sí que es cierto que la media de 50 ha aguantado el precio, por lo que esperemos que ahora mismo se pueda juntar este soporte que tenemos justamente aquí con esta media móvil para que el precio pueda recuperarse. Pero puede ser perfectamente que entremos en unos días de consolidación, no podría haber ningún tipo de problema, tampoco no hay que alarmarse, o sea, hay que entender que esta bajada forma parte del crecimiento del Bitcoin. Para que el Bitcoin suba, obviamente no puede siempre estar subiendo. Hay gente que, por ejemplo, está manteniendo o está holdeando el Bitcoin desde hace años y obviamente quiere vender. En este caso, si ve bajadas pronunciadas o según su análisis no le interesa, en este caso, mantener su posición, se puede vender y se entiende. Lo que pasa que sí que es cierto que ha sido una bajada un poco sobtada, es decir, yo no me la esperaba, sinceramente, me esperaba un poco una desaceleración más clara. En este caso estábamos subiendo bastante bien, por lo que no me estaba preocupando, pero en este caso sí que es cierto que podemos volver a zonas de 41.000, igualmente mientras estemos aguantando esta línea de tendencia, ya estáis viendo que a largo plazo pues esta línea de tendencia se puede ir mucho más hacia arriba y llegar a zonas del 14 de mayo, pues alrededor del máximo que tenemos actualmente, que son los 60.000 casi, por lo que ahora mismo simplemente toca esperar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en corto plazo? Bueno, básicamente en gráficos intradiarios, pues bueno, tenemos un poco, bueno, es un show. Ahora mismo, sinceramente, tengo marcado las zonas de soporte que creo que son bastante importantes. Lo que pasa que, bueno, repito, no se sabe lo que va a hacer el precio. Yo lo que espero es que al menos el Bitcoin se mantenga en la zona de 41.000 hacia arriba, para así de alguna forma pues empezar a acumular en estas zonas. Igualmente, si queréis acumular, es un muy buen momento. Yo, por ejemplo, ayer justamente estaban pensando en hacer un trade en largo. Fue un poco especulativo porque realmente no apliqué ninguna estrategia de las que suelo aplicar en mi day trading, pero sí que es cierto que en este caso pues no me salió del todo mal, saqué un profit mínimo, pero bueno, ahí está un poco las ganancias. Vamos a enseñar, creo que fue un 0 con ¿qué? Un 0,3, 0,31, creo que no 0,30 exactamente, pero bueno, fue realmente muy poco, pero al final, pues bueno, esto que va rascando, y ya estáis viendo que la mecha realmente fue de locos. En este caso he tirado una línea de tendencia, ¿vale? En este caso sería bajista, está haciendo mínimos decrecientes, por lo que realmente ahora mismo estamos un poco a la expectativa de ver si el precio se rebota o no se rebota. En este caso ya hemos visto que este soporte literalmente se ha visto roto, pero con mucha fuerza, por lo que ahora mismo lo podríamos quitar. Entonces, en este caso, ¿qué espero yo? Pues espero básicamente un movimiento correctivo hacia abajo perfectamente, donde hemos dicho, y luego ya puede volver a impulsarse hacia arriba. En el caso de que no llegue a esta zona, podría perfectamente empezar a volar desde aquí, porque estamos viendo que justamente aquí tenemos una zona de soporte. Si nos vamos al gráfico de aquí, pues podemos ver que hay unos cuantos toques que podríamos tener consideración, más o menos en esta zona, ¿vale? Ya sabéis que al final no es una zona concreta donde normalmente pues nos movemos, porque ya estáis viendo
viendo que aquí pues tenemos un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, por lo que al final como más toques pues es como una forma de indicar que el soporte pues tiene más fuerza o una resistencia, ¿vale? Entonces en este caso a mí me quedaría decir que tenemos que tener un poco de paciencia, hay que tener también un poco la cabeza puesta, es decir, ya sabes dónde te has puesto, sabes que tienes dinero que puedes perder, en este caso simplemente toca pues apechugar un poco y aguantar, porque para ganar obviamente tenemos que tener un poco la cabeza fría y decir, vale, van a haber caídas, pero a largo plazo a mí me va a interesar entrar. En este caso quería recalcar que estamos viendo un intento de movimiento alcista, ¿vale? Un inicio de movimiento alcista, digo esto porque ya sabemos que tenemos aquí un soporte, veremos si puede ser el inicio del pullback y subiría hacia arriba y continuar la tendencia alcista, o directamente nos quedaremos en esta zona unos cuantos días consolidando. Ya os digo yo, para que el mercado sea más sano, al menos a mí me interesa que las correcciones sean un poco más largas, porque cuando el mercado es muy alcista, es muy explosivo, luego al final también de alguna forma se tendrá que compensar con las bajadas bajistas. En este caso, pues hemos visto que teníamos unos impulsos bastante importantes, impulsos, y obviamente esta bajada pues creo que era bastante necesaria, porque ya sabíais que llevamos unos cuantos días comentando por Instagram que el Bitcoin estaba subiendo muchísimo, pero no solamente el Bitcoin, sino todas las altcoins, sobre todo BNB, la moneda de Binance, había creado unos máximos de locos, habíamos conseguido pues bastante rentabilidad. Yo de hecho había sacado bastante porcentaje, más que nada porque yo Binance es un proyecto que me interesa mucho, porque es una moneda que tiene mucha utilidad. De hecho la camiseta es de Binance, me la enviaron ellos, por lo que al final pues bueno, un poco por el amor y también por el concepto de la moneda pues le veía bastante potencial. Y en este caso pues simplemente es esto, chicos, este es mi análisis. Momento de comprar, puede ser un momento de comprar siempre y cuando penséis en largo plazo. Yo pienso en largo plazo, mis vídeos están enfocados siempre a largo plazo y mis análisis también están enfocados a largo plazo, al menos para hacer holding. Para hacer trading ya sabéis que yo lo que hago es hacer day trading, por lo que tampoco no me preocupo mucho en estar pendiente si ha bajado 5 euros, si ha bajado 10, si he ganado 1000, o sea, yo llevo estos días que estoy perdiendo miles de euros o estoy ganando miles de euros y no me estoy preocupando, porque al final es un juego psicológico. Si puedes dominar tu mente, en este caso pues vas a seguir ganando, porque si tienes miedo en las bajadas y vendes, ahí es donde vas a perder, porque al final la tendencia, si nos tiramos hacia atrás en el Bitcoin, ya estáis viendo que es alcista. Es más, esto es exponencial, por lo que no vería raro que en este caso se frenase un poquito y estuviésemos unos meses, no creo, pero sí a lo mejor una semana, unos días. Veremos realmente, porque el Bitcoin es tan imprevisible que en este caso yo ni me atrevo a hacer un análisis con un poco de fundamentos. No me quiero tirar un triple, simplemente explico un poco lo que estamos viendo, zonas de soporte, resistencias, analizar un poco las velas, porque en este caso ver una vela envolvente pues no es un símbolo de alegría, sino que también no es de preocupación, pero sí entender que puede empezar un tipo de corrección. Veremos cómo finaliza la vela, porque en este caso si finaliza siendo una low test no me preocuparía, pero si finaliza más o menos de esta forma, pues tendremos que tener en consideración que podría llegar a ocurrir. Igualmente podrían ser dos velas perfectamente bajistas, como fueron estas dos de aquí, y ya directamente volver al impulso de la onda 5. En este caso, si aplicamos las ondas de Elliott, primer impulso, primera corrección, segundo impulso, segunda corrección, y luego ya estaríamos directamente buscando el tercero y último impulso, por lo que en los próximos días veremos cómo acaba el Bitcoin. Tengo bastantes expectativas, también me haría bastante ilusión que me preguntarais por Instagram si tenéis cualquier tipo de duda. Pronto también se viene algo muy importante en el canal y sobre todo para la comunidad de trading, así que os recomiendo que me sigáis y estéis atentos, porque bueno, creo que podemos hacer muchas cosas en los próximos meses, años que se vienen, y espero que me podáis acompañar a mi lado. Así que bueno, familia, este es el vídeo de hoy. Espero que os encante, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Chao, chao.